Cuando observo mi motocicleta siento que no es solo una máquina. Hay algo en ella que me observa también. Cada vez que la miro detenidamente me doy cuenta de que guarda secretos sobre mí. Es como si supiera quién soy incluso cuando yo lo olvido. Y a veces me pregunto, ¿cuánto revela una moto sobre la persona que la conduce? ¿Cuántas verdades se esconden bajo su pintura, en el eco de su escape, en las marcas invisibles que el tiempo deja sobre su cuerpo metálico? Porque una motocicleta no se elige al azar, nos elige a nosotros. Refleja lo que intentamos mostrar y más aún lo que tratamos de ocultar. He llegado a creer que cada motociclista tiene una historia que su máquina cuenta sin palabras. Y esas historias, aunque parezcan diferentes, tienen un origen común: la búsqueda de identidad, la necesidad de pertenecer o de escapar. La primera cosa que tu motocicleta dice sobre ti es qué tipo de libertad buscas. No todas las libertades son iguales. Algunos compran una moto para huir del ruido, otros para hacerlo más fuerte. Si tu moto es pequeña, ligera, urbana, tal vez estás buscando moverte sin ser visto, sentir el control en medio del caos. Pero si eliges una moto grande, de esas que retumban y anuncian su presencia, quizás no busques moverte, buscas ser escuchado. En ambos casos estás hablando con el mundo, solo que no con palabras, sino con el rugido de tu motor. La segunda cosa que tu motocicleta dice sobre ti está en el estado de sus llantas. Sí, ahí, en ese detalle que muchos ignoran. El desgaste de una llanta revela cómo enfrentas tus límites. Si el borde está intacto, temes tocar el extremo. Si está gastado hasta el filo, eres de los que miran al abismo sin pestañear. No hay juicio en eso, solo verdad. La llanta es tu huella psicológica sobre el asfalto. Y mientras más miro la mía, más entiendo que no conduzco solo un vehículo. Conduzco una extensión de mi propio carácter. Cada rasguño, cada cicatriz, cada pieza cambiada o improvisada cuenta cómo enfrento mis propios errores. Porque la moto guarda memoria. Ella sabe cuándo la trataste con amor y cuándo la usaste como refugio. Sabe cuándo la lavaste por orgullo y cuándo lo hiciste para olvidar algo que te dolía. Tu motocicleta dice también cómo enfrentas el miedo. Si la arrancas despacio, con ese respeto casi ritual, probablemente aún negocias con tu mente antes de cada viaje. Pero si la enciendes con decisión, si tu cuerpo se sincroniza con cada movimiento como si fuera natural, significa que el miedo ya aprendió a convivir contigo. Que no lo has vencido, pero lo has integrado. El sonido del motor revela tu relación con el riesgo. Algunos lo escuchan como una amenaza, otros como una promesa. A veces me quedo observando el tablero de instrumentos, las luces parpadeando antes del arranque. Hay algo casi humano en esa respiración eléctrica antes del primer rugido. Y ahí, en ese instante, me doy cuenta de otra cosa que la moto revela: cómo manejas la paciencia. El que arranca sin esperar que el motor despierte, busca control. El que espera el sonido perfecto antes de moverse, busca conexión. Tu moto dice si eres impulsivo o si eres consciente. Y aunque no lo creas, el mundo también lo nota. La forma en la que limpias tu moto también habla de ti. Algunos lo hacen como una tarea, otros como un ritual. Hay quien pule el tanque con obsesión, como si en cada reflejo pudiera borrar su pasado. Y hay quien la deja con polvo, porque no necesita demostrar nada. Tu moto muestra si buscas aprobación o autenticidad. Porque la forma en que cuidas lo que amas dice más de ti que las palabras. Cada color, cada detalle visual que eliges revela el tipo de energía que proyectas. Una moto negra, por ejemplo, suele esconder una mente introspectiva, alguien que busca poder sin necesidad de mostrarlo. Una roja arde de impulso, de deseo de ser visto. Una blanca, en cambio, pertenece a los que buscan claridad, equilibrio. Y una moto envejecida, con pintura desgastada, dice que su dueño no necesita disfrazar el tiempo, lo honra. Las motocicletas son espejos cromados del alma. Tu motocicleta también dice si vives en el pasado o en el presente. Si conservas piezas viejas por nostalgia, quizás aún no has soltado lo que fuiste. Pero si cambias, si adaptas, si modernizas sin miedo, estás diciendo: sigo aprendiendo, sigo transformándome. La moto evoluciona contigo o se convierte en un ancla. Y cuando eso pasa, ya no te impulsa hacia adelante, te retiene. Y hay algo más: tu moto revela cómo enfrentas la soledad. Porque cuando montas, nadie más puede sentir lo que tú sientes. No hay copiloto, ni espectador, solo tú y el viento. Algunos huyen del silencio, otros lo buscan. Pero la moto no miente. Suena diferente cuando viajas para encontrarte y cuando lo haces para huir. Escucha con atención. La vibración te dirá cuál de las dos cosas estás haciendo. A veces me pregunto cuántas versiones de mí han vivido sobre esta moto. Cuántas veces la he usado para escapar, para sanar, para olvidar. Y me doy cuenta de que ella siempre ha estado ahí, como una especie de testigo silencioso. Una máquina que no juzga pero que observa.
Porque sí, tu moto te escucha. Guarda tus emociones en el sonido del motor, en el desgaste de los frenos, en el color de tus manos después del viaje. Tu motocicleta sabe cuándo estás en paz y cuándo no. Lo nota en la presión con la que tomas el manillar, en el tiempo que tardas en mirar el horizonte. Puede parecer irracional, pero hay algo en esa sincronía que no es mecánica, es emocional. La moto siente tu energía y te la devuelve amplificada. Si estás tenso, ella vibra distinto. Si estás sereno, el motor fluye como si entendiera. Lo que tu moto dice sobre ti no son palabras, es comportamiento. Cada tornillo suelto, cada sonido nuevo, cada vibración diferente son mensajes. No solo mecánicos, sino simbólicos. La moto intenta hablarte, advertirte, acompañarte, pero la mayoría de los motociclistas no escucha. Se enfocan en el ruido externo, en la velocidad, en la adrenalina. No entienden que una motocicleta, en realidad, es un espejo que te susurra quién eres cuando nadie más está mirando. Y a veces, cuando me detengo en un semáforo y veo a otros motociclistas a mi lado, pienso, cada uno lleva una historia sobre dos ruedas, un reflejo de lo que intenta descubrir o esconder. Algunos llevan máquinas limpias, impecables, como si quisieran demostrar que todo está bajo control. Otros cargan motos gastadas, ruidosas, llenas de vida y cicatrices, como si cada kilómetro fuera una confesión. Ninguno está equivocado. Todos están diciendo su verdad. La moto, al final, es la confesión más honesta que tenemos. Te guste o no, ella sabe quién eres. Y cada vez que la arrancas, te está hablando. La pregunta es, ¿la estás escuchando? Dicen que uno no elige la moto, que es la moto la que te elige a ti. Y mientras más observo a los motociclistas, a nosotros, más me convenzo de que eso es verdad. No son solo máquinas, son extensiones emocionales. Un espejo que no refleja tu rostro, sino tu energía interior. Y lo que ese espejo dice de ti, muchas veces revela más de lo que estás dispuesto a aceptar. La cuarta cosa que tu motocicleta dice sobre ti tiene que ver con la forma en que la tratas cuando nadie te ve. No cuando la lavas ni cuando la presumes en redes, sino cuando algo falla. Cuando el motor no responde, cuando el freno se siente esponjoso, cuando sabes que necesita atención y decides ignorarlo. Esa pequeña decisión, esa voz que dice «luego lo arreglo», habla más de ti que cualquier accesorio o casco. Si eres de los que aplazan el mantenimiento, probablemente también postergas cosas en tu vida. Tu moto no es solo una máquina, es tu espejo del autocuidado. Lo que le niegas a ella, te lo niegas a ti. Pero si eres de los que la escuchan, ¿de verdad la escuchan? Si detectas un ruido antes de que se vuelva un problema, eso dice que tienes una conexión profunda con los detalles, con la intuición. Y esa intuición en la carretera puede ser la diferencia entre el susto y la tragedia. Las motos hablan con vibraciones, con olores, con sensaciones que no se leen en un manual. Escucharla es un arte, y dominar ese arte es conocerte a ti mismo. La quinta cosa que tu motocicleta revela está en su olor. Sí, su olor. Ese aroma particular a gasolina, aceite y aire caliente que se impregna en tus manos después de conducir. Hay quienes lo odian, quienes lo lavan al instante. Y hay otros, como yo, que lo respiran como si fuera una firma personal. Si disfrutas ese olor, eres alguien que no teme ensuciarse para comprender lo que ama. Que entiende que lo real no siempre es limpio, ni perfecto. Tu moto huele a experiencia, a camino recorrido, a tiempo invertido. Y cada aroma distinto que deja el viaje es una historia más grabada en tu piel. Hay algo casi espiritual en esa mezcla de grasa y viento. No es un perfume agradable, pero sí verdadero. Y en este mundo donde todo huele a plástico nuevo y a promesas instantáneas, tu moto huele a autenticidad. Si te detienes a oler el escape después de una ruta, quizás sin saberlo estás conectando con una parte de ti que añora lo humano, lo imperfecto, lo vivo. Porque solo quien acepta el olor de la carretera ha aprendido a amarla de verdad. La sexta cosa que tu moto dice sobre ti está en cómo la enciendes. Algunos giran la llave con calma, otros golpean el arranque con ansiedad. Algunos esperan que el ralentí se estabilice antes de tocar el acelerador. Otros lo exigen al instante. Esa acción tan pequeña, tan automática, revela el tipo de energía que llevas dentro. Si enciendes la moto como si te persiguiera el tiempo, probablemente vives en un estado de fuga constante, corriendo hacia algo o huyendo de algo. Pero si esperas a que el motor respire, si lo dejas tomar temperatura como quien prepara un ritual, estás mostrando respeto. Y el respeto hacia tu máquina no es otra cosa que respeto hacia ti mismo. Cada arranque es un diálogo. Una conversación silenciosa entre tu pulso y el suyo. Si lo haces con prisa, ella lo siente. Si lo haces con presencia, te responde distinto. Y eso no es magia ni superstición, es sincronía.
La misma sincronía que, cuando la dominas, convierte a un motociclista común en uno con verdadero flow. La séptima cosa que tu moto dice sobre ti está en lo que eliges mirar mientras conduces. Hay quienes no quitan la vista del velocímetro. Otros no miran más que el horizonte. Algunos observan los espejos cada 10 segundos. Otros confían ciegamente en su instinto. Esa elección visual no es casualidad, refleja cómo enfrentas la vida. Si solo miras el tablero, quizás eres de los que necesitan controlarlo todo. Si miras solo al frente, puede que seas de los que no quieren pensar en el pasado. Pero si logras moverte con una mirada viva, dinámica, equilibrando pasado y presente, entonces tu mente está realmente en el viaje. Conducir es un mapa de tu forma de pensar. Cada movimiento ocular revela tu nivel de conciencia. Y aquí te lanzo una pregunta. ¿Tú en qué miras cuando conduces? ¿Control, confianza o puro instinto? Escríbelo abajo, quiero saberlo, porque en esa respuesta se esconde más de lo que imaginas sobre cómo enfrentas el mundo. La octava cosa que tu motocicleta dice sobre ti está en cómo frenas. Algunos frenan tarde, con adrenalina. Otros demasiado pronto, con miedo. Hay quienes usan más el delantero que el trasero, y viceversa. Pero el modo en que frenas no solo revela tu técnica, muestra tu relación con el control. Si frenas bruscamente, tal vez eres impulsivo, alguien que reacciona antes de pensar. Si frenas suave y dosificas, eres alguien que ha aprendido a confiar en la respuesta de la máquina. La frenada es el lenguaje más íntimo entre piloto y moto. No hay mentira posible ahí. O fluyes o te rompes. En mis primeros años sobre dos ruedas, frenaba por reflejo, no por conciencia. Con el tiempo aprendí que frenar no es detenerse, sino modular la energía. La misma energía que usamos en la vida, saber cuándo detener algo a tiempo, cuándo dejarlo ir, cuándo soltar sin miedo. La moto no te enseña solo a acelerar, te enseña a frenar sin romperte. Y eso, aunque no lo creas, habla de madurez emocional. Y es curioso porque muchos motociclistas buscan la velocidad, pero pocos entienden la poesía del freno, esa sutil frontera entre el riesgo y el control. El freno es el idioma de la prudencia, y quien lo domina no es el más lento, sino el más sabio. Hasta ahora, ya llevamos 8 verdades que tu moto dice sobre ti. Y todas apuntan a una misma dirección, que lo que haces con tu máquina es lo que haces contigo. Cada reflejo, cada gesto, cada duda, es un reflejo interno. Y si estás aquí escuchando aún, es porque en el fondo sabes que tu moto no te define. Te revela, pero no te vayas aún, porque lo que viene ahora toca un nivel más profundo, más psicológico, más humano. Lo que viene puede incomodar, pero también despertar algo que llevas dormido. Y si llegaste hasta aquí, significa que estás listo para escuchar lo que tu moto realmente dice sobre tu alma. Así que antes de continuar, dime abajo, ¿te has sentido alguna vez que tu moto te está hablando, no con palabras, sino con sensaciones? Si alguna vez sentiste eso, escribe sí en los comentarios, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que miras a tu moto, y quizás a ti mismo. A veces creemos que la moto es solo una herramienta, pero ¿qué tal si fuera un espejo del alma? ¿Qué tal si cada sonido, cada vibración fuera una forma de comunicación? Una manera en que la máquina te dice lo que tú aún no sabes expresar. Lo vas a entender en el siguiente tramo, porque entramos en el terreno donde la moto deja de ser un objeto y se convierte en un símbolo. Ahí descubrirás las últimas 5 cosas que tu motocicleta revela de ti. Y la número 13 te va a dejar pensando durante días. Hay un punto en el viaje donde ya no manejas tú, sino lo que llevas dentro. La 9ª cosa que tu motocicleta dice sobre ti se encuentra en cómo tomas las curvas. Porque en cada curva se desnuda tu relación con la confianza. No solo técnica, sino emocional. Quien teme, frena antes de tiempo. Quien se cree invencible, frena demasiado tarde. Pero quien confía, fluye, y la forma en que fluyes con la moto revela si eres alguien que lucha contra la vida o que danza con ella. Una curva no se conquista con fuerza, sino con entrega. Hay que dejar que el cuerpo se incline con fe, que el neumático roce el asfalto con la precisión de una respiración contenida. En esa inclinación hay verdad. Porque no puedes mentir cuando tu vida depende de tu equilibrio. Tu manera de tomar curvas dice si eres alguien que aún no confía, si cargas miedos que no has soltado, o si aprendiste que el control real solo aparece cuando te atreves a soltarlo. Y sí, sé que suena filosófico, pero míralo bien. Toda curva es una decisión entre el miedo y la fe. ¿Confías en ti? ¿Confías en la máquina? ¿Confías en el camino? Tu respuesta está en tu postura, en ese segundo en el que decides si entras con el corazón o con la cabeza. Y créeme, la moto lo siente. Ella sabe cuándo estás tenso, cuándo dudas, cuándo aceleras solo para callar un pensamiento. Porque la moto no se deja engañar. Refleja lo que eres.
no lo que aparentas. La 10ª cosa que tu motocicleta dice sobre ti vive en la forma en que reaccionas ante el error. Caer es parte del camino. No hay motociclista verdadero que no haya probado el suelo. Pero la diferencia no está en la caída, sino en lo que haces después. Si te levantas insultando a la moto, culpando al clima o al asfalto, revelas que aún no aprendiste a mirarte sin juicio. Pero si te levantas en silencio, sacudes el polvo y miras la moto con gratitud, entonces has entendido lo que pocos entienden, que cada error trae una lección que no se aprende de pie. La moto no busca humillarte, busca enseñarte humildad, porque el ego, tarde o temprano, choca. Y solo los que aceptan la lección pueden volver a conducir con el alma limpia. Yo lo aprendí de la forma dura, en una curva mal calculada. No me dolió el cuerpo, me dolió el orgullo. Y esa herida fue más profunda. Pero fue también mi renacimiento. Desde entonces, cada vez que arranco, lo hago con la conciencia de que la moto no me debe nada. Soy yo quien le debe respeto, porque cada caída no te resta experiencia, te la revela. La 11ª cosa que tu moto dice sobre ti está en cómo la personalizas. Las pegatinas, los accesorios, los colores, la forma en que colocas el espejo o el ángulo del manillar. Cada detalle habla. Hay quienes la llenan de adornos buscando identidad. Y hay quienes la dejan desnuda, como si quisieran que hablara solo su esencia. Ni uno está bien ni el otro mal. Pero sí dice algo. Si cubres tu moto con más de lo necesario, quizás hay una parte de ti que aún busca validación, que necesita que el mundo la vea. Si la dejas pura, minimalista, quizás eres de los que buscan autenticidad antes que aplausos. Tu moto no es solo tu transporte, es tu lenguaje visual, lo que comunicas con ella. Es lo que muchas veces callas con palabras, pero lo curioso es que, con el tiempo, tu moto termina pareciéndose a ti. En el sonido, en las marcas, en la postura. He visto motos con cicatrices iguales a las de sus dueños. He visto manillares torcidos que coinciden con una historia emocional pendiente. Y he comprendido que lo que tocas cada día termina tocándote a ti también. Tu moto es tu reflejo vibrante. Y lo que eliges modificar en ella es lo que inconscientemente deseas cambiar de ti mismo. La 12ª cosa que tu motocicleta dice sobre ti se encuentra en cómo la dejas descansar. Sí, incluso en eso. ¿Dónde la guardas? ¿Cómo la cubres? ¿Apagas el motor de golpe o lo dejas respirar unos segundos? Esos pequeños gestos muestran tu relación con el cierre, con el final, con la despedida. Si eres de los que apagan todo bruscamente, puede que vivas con prisa, con ansiedad. Si la dejas reposar, si escuchas el tic-tic del metal enfriándose, estás practicando el arte de la paciencia. Y esa paciencia, amigo mío, es una de las virtudes más olvidadas del motociclista moderno. Vivimos en la era de la inmediatez, donde todo debe ser rápido, inmediato, instantáneo. Pero la moto, si la escuchas, te enseña otra cosa, que cada viaje necesita un principio y un cierre consciente, porque lo que no cierras con respeto, la carretera te lo recordará más adelante. Y llegamos al punto más profundo, el más oculto, el más humano. La 13ª cosa que tu motocicleta dice sobre ti no está en su forma, ni en su ruido, ni en su olor. Está en el silencio, sí. En ese silencio que queda cuando el motor se apaga y el eco del viaje aún flota en el aire. Ese momento en que te quitas el casco y todo lo que eras sobre la moto desaparece. Ahí, en ese segundo, tu moto revela quién eres sin la velocidad, sin la adrenalina, sin el disfraz del piloto. Porque cuando la moto calla, lo que se escucha es tu verdad. Y esa verdad a veces duele, porque descubres que quizás no buscabas libertad, sino sentido, que no escapabas del mundo, sino de tus propios pensamientos, que la carretera no era una huida, sino una conversación contigo mismo. Ahí tu moto ya no te dice lo que pareces, sino lo que eres, y entenderlo puede ser el viaje más difícil de todos. Yo lo viví una noche al apagar el motor después de una ruta larga. Me quité el casco y quedé frente a mi reflejo en el tanque. No vi un piloto, vi a alguien que buscaba respuestas, y comprendí que la moto nunca habló con palabras, siempre habló con sensaciones. Solo que yo no estaba listo para escucharlas. Ese día entendí que cada vez que conducía, la moto me estaba contando algo. Así es como amas. Así es como temes. Así es como avanzas. Así es como te detienes. Y cuando lo entendí, no pude volver a mirar mi moto igual, porque al final, cada motocicleta es un espejo espiritual disfrazado de máquina, una extensión física de tus pensamientos, tus inseguridades, tus pasiones y tus miedos. Y cuando logras verla así, ya no la conduces, dialogas con ella. Por eso, cada vez que termines un viaje, quédate unos segundos con tu moto. No para tomarle una foto, sino para escucharla. Escuchar lo que dice sobre ti. Porque a veces, entre el ruido y el viento, hay mensajes que solo el alma puede entender. Y ahora quiero preguntarte algo.
¿Alguna vez has sentido que tu moto te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer lo que tu máquina te ha enseñado, porque cada historia, cada sonido, cada vibración forma parte de este lenguaje invisible que solo los que amamos las dos ruedas podemos entender. Y si este viaje te hizo reflexionar, te pido algo: suscríbete, no por el algoritmo, sino por ti, porque lo que viene a continuación, el siguiente video, no es sobre la moto, sino sobre ti. Se llama Cuando la máquina empieza a pensar por ti, el lado oculto del control mental del motociclista. Ahí vas a entender por qué a veces no somos nosotros quienes decidimos acelerar, sino algo más profundo que nos habita. ¿Quieres descubrirlo? Dímelo abajo. Si muchos lo piden, lo publicaré pronto. Te prometo que cuando lo veas, no volverás a conducir igual. Apago el motor, el eco se disuelve, el viento guarda silencio, y mientras la noche cae sobre el asfalto, comprendo que mi moto no solo me llevó lejos, también me trajo de regreso a mí mismo.